El siguiente video fue compartido en Reddit por GusBR89 y es el avistamiento de un posible intruso en medio de la noche, pero ¿qué pasa cuando ese intruso puede ser del tipo paranormal? Eso es lo que el dueño de esta casa cree haber captado. Como puedes ver en la parte de atrás, a la derecha, parece haber una figura blanca, muy brillante que emerge de la puerta. Poco después, se hace visible otra forma, esta parece ser brumosa y tenue, y también desaparece de la vista. Si bien este posible intruso paranormal parece haber hecho solo una breve visita, muchos en la comunidad intentaron encontrar una explicación para este espeluznante suceso. Algunos piensan que la figura luminosa podría solo ser las luces delanteras de un auto que pasaba por ahí. Quizás la idea más fascinante es que la figura blanca luminosa y la tenue figura brumosa podrían ser dos entidades que llegaron por separado, como si en esa cocina hubiera algún tipo de portal que atrae a todo tipo de entidades paranormales. Si miras el video en cámara lenta, no se puede negar que la primera figura parece tener forma humana. Cuando se asoma por la esquina, se puede ver como una cabeza, hombros, tronco. Sin embargo, la segunda figura no es tan clara, pero la forma en cómo se desvanece en el aire solo incrementa el misterio. ¿Qué crees que las cámaras de seguridad captaron esa noche? ¿Solo luces de la calle, fallos en la cámara, o quizás es un evento paranormal? La siguiente es una grabación bastante interesante, la cual fue captada durante una tormenta. Aparentemente la persona que grabó este video notó algo extraño en el cielo. De acuerdo con él, al principio no podía creer lo que vio, pero fue razón suficiente para sacar su teléfono y comprobar si sus ojos no lo estaban engañando. ¿Acaso podría haber captado a una criatura mítica? Quien compartió el video cree que es posible y quizás se trate de un ser increíble, llegado de otra realidad, que se hizo visible en la nuestra, solo por unos segundos. O tal vez sean solo efectos, quizás algún tipo de proyección en el cielo. Sea lo que fuere, es una imagen que logra captar la imaginación. El siguiente video viene de TikTok y es una grabación de cámaras de seguridad. En él se nos muestra un dormitorio, la cámara apunta directamente a la cama donde duerme una mujer, no se tiene mayor contexto, y porque la cámara está situada solo para grabar el sueño de esta mujer, pero lo que estás a punto de ver podría darnos una idea. De la nada, la joven se sienta en la cama de una manera inquietante, antes de abrir la boca lo más posible, moverse de una manera muy extraña, para luego volver a acostarse abruptamente. Para muchos esta imagen trajo a la memoria una escena del Exorcista, donde la niña poseída se mueve de una manera antinatural en la cama. ¿Pero acaso esta mujer está poseída? ¿O es una muy buena actuación? ¿Qué es lo que tú crees? Los chicos de Mindset recibieron la invitación de una mujer llamada Sarah Evans, quien asegura que su propiedad está encantada por el espíritu de un niño. La casa está ubicada en las profundas montañas de Colorado,
rodeada de bosques helados, un lago y un aura aterradora. Desde que se mudó notó cierta extraña actividad, pero de alguna manera se acostumbró a eso, con la creencia de que quien encantaba su hogar era solo el alma perdida de un niño. Pero recientemente la actividad se tornó agresiva, es así que Sara decidió permitir que se realicen investigaciones con la esperanza de que las manifestaciones se detengan. Este es el punto más interesante de la investigación, ya que durante la noche no consiguieron nada, decidieron descansar y es en este momento que algo extraño sucede. You hear that? Yeah. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. En medio de la noche, alguien está cantando, cuando ellos están solos y totalmente aislados en esa extraña cabaña. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. Eran las 4 de la madrugada, entonces deciden bajar a investigar, y en un punto, Casey nota algo que no estaba cuando llegaron a la cabaña, porque en una de las ventanas hay huellas de manos, y una muy pequeña es notoria, pero lo más extraño es que las hicieron desde afuera de la casa. Hey, what is this? No, bro. Dude, look at this. Come here real quick. That's outside the fucking window. Look. Look right here. This. I see it. These handprints were half the size of mine, half the size of Colton's, so. Oh, bro. Dude, they're all over the place. Mientras tratan de averiguar cómo o quién hizo esas huellas, Casey ve algo moviéndose afuera, le pide a Colton que apague las luces, y esto es lo que sucedió. Hey. Cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? I don't Oh, know. bro, That's a it's shot. moving. It's moving. What the fuck is that? Oh my God. Dude. What the fuck, bro? I can't. I thought that was a shadow. God, bro. It, like, disappeared. Like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? I don't Oh, know. bro, That's a it's shot. moving. It's moving. What the fuck is that? Oh my God. Dude. Casey divisa a lo lejos una figura oscura que los miraba desde afuera. Al parecer esta figura se movía de una forma extraña y, de acuerdo con Casey, parecía hecha de humo. No queda claro la naturaleza de esta aparición o las misteriosas huellas de niño en la ventana, pero los chicos de Main Seed están seguros de que fue un encuentro muy extraño. Una vez más, gracias a cámaras de seguridad, podemos ser testigos de cosas increíbles que si alguien te lo contara, no lo creerías. Los trabajadores del área de seguridad de un hospital estaban estupefactos cuando de la nada vieron aparecer una gran orbe de luz circulando en los pasillos. La extraña orbe de luz se abre camino por el pasillo hacia la cámara, para solo unos momentos después, reaparecer para ir en la dirección opuesta, pero a pesar de que vemos cómo se va a otro pasillo,
La misteriosa bola de luz solo fue visible para una cámara. Definitivamente es un metraje bastante interesante y a decir de la mayoría, la naturaleza de esta anomalía es paranormal.